Hola, hola a todos. Soy Javier Loredo del movimiento Uno Más de Matamoros, Tamaulipas, aquí en México. Bueno, hoy vamos a compartir el video número 4. Estamos hablando de cómo compartir haciendo un mensaje básico, un mensaje sencillo para poder compartir con más eficiencia y eficacia el evangelio o las buenas noticias. Imagina esto: estás en una conversación, por alguna razón, en algún lugar. Una conversación muy interesante, ves que tiene el potencial para compartir la buena noticia. Estás ahí, ya está el asunto allí, pero no sabes cómo decirlo, qué decirlo. ¿Cómo hacer un mensaje básico? Bueno, ¿puedes recordar primeramente cómo te presentaron el evangelio? ¿Fue a través de un mensaje, en una iglesia, en una plática, en un taller? No sé, a lo mejor terminando una película. Pero ¿puedes recordar cómo te lo presentaron? ¿Qué formato tenía? O sea, la estructura, el contenido que tenía en la manera en que te presentaron el mensaje. ¿Cuáles dirías que son las partes esenciales, importantes para compartir el mensaje de esa palabra? ¿Cuáles son las buenas noticias que te llegaron, las que te dijeron, las que sí te llegaron al corazón? ¿Qué pasajes de la Escritura te hablan o te hablaron del mensaje del evangelio? Bueno, hoy vamos a ver algo sobre ciencias de la comunicación y el compartir el evangelio. Es muy importante la comunicación. En la comunicación oral, o sea, la que es hablada, debes tomar en cuenta ciertos principios que hacen más fácil que se entienda lo que vas a decir. Estos principios no son solamente para los predicadores o la gente que se para en plataformas, sino son para todos y en todo lugar, para que usted lleve uno más a Cristo. El primer principio es el de la sencillez. Seamos sencillos. Por sencillez nos referimos a reducir, a hacer menos los términos, las ideas, lo más simple posible. Este principio nos enseña a que podamos compartir mejor, que se nos pueda entender una explicación siendo breve, con una ilustración, un ejemplo. Y que tenga la verdad, que tenga claro un punto de la Biblia, un punto de la Escritura importantísimo que no puede faltar, pero que sea simple. A veces nos complicamos con palabrerías y palabras que a veces ni ustedes ni yo entendemos. Se oyen muy rimbombantes o religiosas, pero no las entiende nadie. El segundo principio de la comunicación oral o hablada es la definición. Definir, es decir, en términos claros, el significado de las palabras que vamos a usar. A veces mencionamos términos como mundanalidad, mundano, bendición, fe, y la gente no comprende. Sin decir de manera concreta lo que queremos dar a entender, solamente usamos esas palabras para decir algo, ponerle un comodín a esa plática y decimos un amén, aleluya, la bendición, cuida tu bendición, o aquí vengo a pagarte tu bendición, y la gente no entiende. Bendición, mundanalidad. Tenemos que tener bien definido las palabras que vamos a usar, muy definidos en nuestra mente, para poder dar a conocer muy sencillo el mensaje. Así que a mí en lo personal me gusta definir cosas. Por ejemplo, madurez con base a Hebreos 6, por ejemplo, saber la diferencia entre el bien y el mal y escoger el bien. Sencillo, simple, eso es madurez. Un profesor hace muchos años usó la definición de mundo y todo el mundo la empezamos a adoptar, todos los creyentes. Y este profesor enseñó como el sistema encabezado por Satanás que deja a Dios afuera. Brillante la definición. Pero después la empezamos a usar así todo el tiempo, el mundo, y la definición en realidad es brillante, pero pues no le damos después el sentido para lo que fue desarrollada. Así que tenemos que planear muy bien, definir los términos y las palabras que no entendemos, pues ahí meterse en Google, meterse en un diccionario bíblico y saber precisamente de qué se trata esa palabra. En otras palabras, es preciso explicar antes de ampliar. Explicarse a usted mismo y explicar a las personas lo que usted va a querer decir con algún término. Defina bien en su mente
las palabras que vas a usar en una conversación con un amigo. El tercer principio es mostrar alguna forma de estructura en el mensaje. Alguna forma, tiene que tener una forma. Nuestras pláticas tienen una forma. Usted no se ha dado cuenta que de pronto alguien habla y habla y habla y no entiendes ni qué habló, y habló de esto y habló del otro, y palabras por aquí, palabras por allá, y no entendió nada porque no tiene forma. Nuestra manera de hablar, cuando usted va a compartir en una plática para compartir el evangelio, tiene que tener alguna estructura, una forma. Es como la estructura de carrizo de la piñata que le da forma a la figura. También nosotros tenemos que tener una forma para poder hablar, y no solo usar palabras por hablar. Puede ser una forma lógica, la causa y el efecto. Si haces esto, pasa esto. O cronológica, utilizar los tiempos, historia, tiempos, antes. Mira, antes pasó esto y esto y esto. Después pasó esto y esto. Luego pasó esto y esto y esto. Eso es una estructura de cronología, de tiempo. O simplemente, por ejemplo, las etapas de lo primero, lo segundo y lo tercero. Mira, en primer lugar esto y esto. Segundo lugar, tercer lugar. Eso es una estructura, ¿verdad?, para poder compartir algo y que se entienda. Así que explora qué es lo que más te causa facilidad para hablar, se te adapta a tu manera de hablar y a tu vida propia. Explora y ve el progreso de la idea que tú tienes, y vas a ir avanzando en lo que vas diciendo. La Biblia lo expresa en términos como primero, segundo y así, o además y finalmente. Entonces siempre trata de tener tu mensaje estructurado, ¿verdad? Siempre trata de mantener una forma, que tenga un final tu plática, que tenga un cierre, una conclusión, y no siempre que parezca que tú tienes la razón, porque siempre podemos aprender de la otra persona. Otro principio en la comunicación oral es la repetición. Repetición. Debe recordarse que siempre el que está leyendo la palabra, bueno, puede recurrir a volver a leer el versículo, pero alguien que está hablando, alguien que está platicando, pues no tiene esa ventaja. La persona que habla tiene que ser muy sensible a eso. Por eso hay que repetir, para que el oyente pueda revisar en su mente lo que ha escuchado. Por ejemplo, cuando yo estoy compartiendo la palabra, vamos a decir un mensaje, cuando digo, un espíritu fuerte te sostendrá. Así se llama el mensaje. Entonces, yo de repente estoy hablando algo y recuerda, un espíritu fuerte te sostendrá. Y empiezo y sigo hablando de algunos otros versículos y digo, un espíritu fuerte te sostendrá. Entonces tú tienes que repetir constantemente, mencionar los conceptos o ideas claves de lo que tú estás hablando. También se repite la estructura en cada punto. Recuerda que la estructura que hablamos hace rato también puede irse repitiendo. No es que desde el que empiezas hasta el final va a ir tu estructura, sino cuando vas hablando cierto tema, tú puedes tener un primero, segundo y tercero. Pablo decía, por ejemplo, en Filipenses 3:1, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes esto es seguro. Es decir, es importante que repitamos, es importante que la esencia de lo que tú estás hablando se siga compartiendo, porque no está leyendo un guión, usted está compartiendo algo y queremos dejar algo en la mente de la persona. Finalmente, otro principio de comunicación es el énfasis. Esto quiere decir que al construir un argumento, lo que tú quieres decir, uno pone su mayor énfasis en los aspectos más importantes. Es como les decía hace un momento, un espíritu fuerte te sostendrá. Y esto, y empezamos a hablar del abatimiento y del dolor, y cuando las situaciones de la vida te están ahogando, pero un espíritu fuerte te sostendrá. Ponemos énfasis en lo esencial. No se tiene ni el mínimo grado de entusiasmo o de fuerza en cada frase o palabra. No siempre tienes que tener el mínimo y no siempre tienes que estar al máximo, porque en ambas, con una puedes perder la atención y en otra cansa, agota. Algunos requieren mayor énfasis por el peso que tienen en lo que está diciendo. Hay cosas que son muy importantes y eso hay que recalcarlo. Así pues, comunicamos con sencillez, definiendo conceptos en tu mente, acorde a una estructura.
¿verdad? Repasando conceptos y la estructura y poniendo énfasis en lo más importante, las cosas te van a salir muy bien. De las buenas noticias, bueno, bien definidas, vamos a poder compartirla con mucha eficiencia. ¿Qué es lo que vas a compartir? ¿Cuál sería la buena noticia que vas a decir? ¿Qué es lo que vas a hablar? Esto lo puedes preparar con tiempo. Y cuando Dios ponga la cita divina, vas a estar listo. En esa plática, en esa fila del banco, o a lo mejor allí haciendo en las tortillas. Antes hacían unos filas en las tortillas, ahora todas las venden en los súper de conveniencia. A lo mejor pintando un auto, a lo mejor en el lavado de autos, en el taller, en la oficina, en la casa con la vecina. Tú vas a poder tener ya una estructura bien planificada para compartir con eficiencia y eficacia la buena noticia del Evangelio. Y así tendremos uno más. Podemos ayudar a uno más. Podemos levantar de alguna circunstancia difícil a uno más, de una adicción a uno más. Podemos darle de comer a alguien, a uno más. Podemos entregar a Cristo un alma más, discipular a una persona más. Y de eso se trata. Que tengas éxito en el proyecto que Dios va a poner en tu camino. Que Dios les bendiga y nos vemos en otro video.